Buenos días otra vez, mi nombre es Paula Vistañino, soy periodista argentina y llegamos acá al tercer bloque de esta cumbre que se titula el Opus Dei en la Argentina, pero que es una cumbre internacional donde hay testimonios de distintos países, porque como decíamos antes, el Opus Dei ha replicado un modus operandi, una forma de captar a las personas, de manipular a las personas y someterlas en distintos países. Y también en este caso y en este bloque, que es el que vamos a dedicar a quienes fueron víctimas del Opus Dei, quienes están denunciando distintos tipos de abusos, vamos a dar lugar a los abusos sexuales en el Opus Dei, que es un capítulo bastante poco contado y que en general cuando miramos el Opus Dei suele ser lo menos sistemático y característico, al menos en apariencia. Esto lo he conversado largamente con muchas personas que entrevisté que me decían, bueno, ojo con asimilar, digamos, sabemos que en la Iglesia Católica han habido muchísimas denuncias de abuso, lo hablamos hace un rato, lo hablan, son especialistas la gente de ECA y demás, pero es importante esta partecita para entrar, antes de meternos en la historia de las 43 denunciantes en la Argentina de servidumbre, hacer una pequeña partecita acerca de los abusos sexuales en el Opus Dei. En el último tiempo han salido a la luz varios casos y se han conocido historias, tanto acá en América Latina como en Europa. Sufrimos ahora también de sacerdotes trasladados por abusos. También hay abusos denunciados contra laicos, digamos, del Opus Dei, es decir, estas personas que hablábamos antes que no son religiosas, sino que son numerarios. En general, entonces es bueno meternos en ese capítulo. También el Opus Dei se ha diferenciado, como en muchas otras cosas de la Iglesia Católica, o ha intentado diferenciarse diciendo ese problema nosotros no lo tenemos, ¿no? Como que lo tiene el resto de la Iglesia Católica y el Opus Dei no lo ha tenido. Bueno, sí hay denuncias, sí han habido casos de abusos a menores y casos de abusos a estas personas que ingresan con 15, 16 años y que quizás ya están en la mayoría de edad, pero que también, y otras veces se han usado en algunos casos esos abusos como formas de alguna manera, de extorsión para el silencio. Así que es importante esto y le voy a dar la bienvenida en primer lugar, que está conectado por Zoom, creo que así es, a Juan Cuatre Casas. Juan Cuatre Casas, desde hace muchos años viene luchando por justicia en el caso del abuso de su hijo en un colegio del Opus Dei en el País Vasco, el colegio Gastueta. Es un caso que ha llegado al Vaticano, que pueden ver también el testimonio del documental que había hecho el Papa Francisco. Si Juan está en línea, le voy a dar la bienvenida. A ver si Hola Paula, ¿qué se puede tal? conectar. ¿Qué tal, Buenos Juan? días, Argentina, desde una lluviosa tarde en España. Muchas gracias por estar ahora, por participar y queríamos, a propósito de esto que vengo diciendo, ¿no? De particularmente los abusos eclesiásticos en el Opus Dei, como institución de la Iglesia Católica también, y desde tu experiencia, sobre todo de la experiencia de la lucha por intentar conseguir justicia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues que denunciar un caso de abusos sexuales en el Opus Dei a día de hoy en España, y entiendo que es lo que yo conozco, sigue siendo una cruzada, porque, bueno, el Opus Dei todos sabemos el poder que tiene. Si ya denunciar un caso de abusos en otras congregaciones también es complicado, en el Opus Dei es doblemente complicado, porque, bueno, debo decir que en España, por ejemplo, a nivel de judicatura, el Opus Dei está muy, muy metido, no solamente en la judicatura, también en la banca, en los consejos de administración, sigue siendo su gran baza. Nosotros denunciamos bueno, lo que nos contó nuestro hijo en mayo de 2011, y desde entonces nuestra vida cambió por completo, no ya por la gravedad que tuvo mi hijo después de los abusos, las secuelas graves que tuvo, sino porque tuvimos que cambiar de domicilio por amenazas, tuvimos que, bueno, que lidiar con un toro enorme. Y bueno, a día de hoy sí que podemos decir que la justicia nos dio la razón. Primero en la Audiencia Provincial de Vizcaya, con una sentencia condenatoria de 11 años. Después, con una rebaja cuanto menos peculiar, eh, de 2 años de condena por abusos continuados
cuando este señor apeló al Supremo. Debo decir que este individuo es sobrino de un político de alto rango en el Estado español. Ahí lo dejo. Coincide que en aquel tribunal que rebajó de 11 a 2 años una sentencia condenatoria, cuestión que todavía nadie entiende, porque la letra de la rebaja era totalmente absurda. Bueno, pues en el mismo tribunal no estaba uno de los que acaba de aparecer en el tribunal del fiscal general en España. Pero nos consta que este señor bueno, hizo lo que hizo para que esa sentencia se rebajara. A partir de ahí, vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué hay menos denuncias en el Opus Dei que en el resto? Bueno, pues porque la gente tiene miedo. Y es lógico que tenga miedo, porque denunciar a un individuo del Opus Dei se convierte en una denuncia general del Opus Dei. Así lo tratan ellos. Desde un corporativismo totalmente vomitivo, porque nosotros jamás denunciamos al Opus Dei, denunciamos a un numerario del Opus Dei. Y a partir de ahí el Opus Dei vino por nosotros con las garras afiladas. El Opus Dei no tiene vergüenza, el Opus Dei mantiene, y se lo dijo el portavoz del Opus Dei del País Vasco a nuestra abogada, mantiene que es que en sus filas ellos no pueden reconocer que tienen pederastas. Una cosa es que no puedan reconocerlo, que deberían, pero otra cosa es que hacen todo lo posible para ocultar, encubrir, tapar, porque nunca hacen lo que debería hacer cualquier colegio cuando tú denuncias un delito de este tipo, que es ir directamente a la fiscalía, denunciar ellos, proteger a la víctima, cuestión que no hicieron, porque en el caso de mi hijo pusieron su nombre en boca de todo el mundo, y sobre todo intentar machacar a la familia en todos los ámbitos, económico, social, hasta el punto de que llega un momento en que tienes que cambiar de domicilio por la presión que recibes. El Opus Dei, yo no voy a decir que sea una secta, porque es algo muy recurrente decir que es una secta. Lo que sí voy a decir es que es una organización lesiva que tiene muchas víctimas, y no solamente de poder y conciencia, sino también sexuales. De hecho, acaba de salir otro caso en España de un colegio de Guipúzcoa, el colegio Erain, en donde un chico, bueno, un señor ya, ha denunciado que sufrió abusos por parte de un sacerdote del Opus Dei en este colegio. Yo he hablado con él, conozco la historia, sé lo que hizo el Opus Dei con este individuo, a pesar de que ahora diga que lo reconoce. Fue enviarlo a Zaragoza a una biblioteca vinculada al Opus Dei para que ejerciera de bibliotecario a la sombra de la gente. Siempre hacen lo mismo, también el resto de congregaciones lo han hecho, pero la diferencia es que hay algunas congregaciones que ahora se han animado a denunciar. Es decir, voy a hablar claramente, jesuitas, maristas, claretianos, cuando ahora ven un caso de denuncia, o sea, un caso de pederastia en sus filas, apartan al individuo, lo denuncian, y eso está ocurriendo ya en España. El Opus Dei no. El Opus Dei sigue reconociendo de aquella forma, por ejemplo, en el caso de mi hijo Juan, cuando la sentencia condenatoria en firme por vía penal de 2 años, Ocariz, al que yo mandé un burofax junto a la Daria en el Vaticano, pidiéndoles que rectificaran lo que venían afirmando hasta ese momento, que mi hijo poco más o menos se lo estaba inventando, pues Ocariz me contestó una carta infame, viniendo de un alto dirigente de una supuesta organización católica, en donde nos hablaba de verdad jurídica. Es el máximo representante del Opus Dei, ¿no? Sí, sí. Y él hablaba de que sí, que reconocía que era una verdad jurídica. ¿Pero qué verdad jurídica? Es que no creen en nada. No creen en el Estado de Derecho, por supuesto, porque si hay una verdad jurídica en un Estado de Derecho, esa es la verdad. No hay otra verdad. O sea, las verdades del Opus Dei ya las conocemos cuáles son. Mentiras. Trucos de magia, thrillerismo, barato, y lo único que saben hacer es engañar. El pecado lo llevan por bandera, con temas que para la mayor parte de la gente normal, convencional, no son pecado.
yo me sigo considerando cristiano y he tenido una educación de los jesuitas y más o menos sé qué es pecado y qué no es pecado, la moral del Opus Dei es una infamia, es una vergüenza, no saben lo que es la moral, van dando lecciones por aquí y por allá de moral y lo primero que tendrían que hacer es mirar dentro de su casa y barrer toda la basura que han almacenado en tantos años. Y bueno, mientras esto siga así, yo espero que el Vaticano, bueno, como dejó casi testado el Papa Francisco, corrija estos privilegios que tiene el Opus Dei, que no debería tener, ya ha empezado eliminando la prelatura, y que la reforma de los estatutos que está a caer salga ya y les pongan en su sitio. Juan, Cuatro Casas, sí, sobre la prelatura que antes lo dijo Gareth, lo que se hizo fue vaciar de contenido la figura de la prelatura personal, no quitarle el título, es decir, sigue siendo una prelatura personal, pero al correrla de un dicasterio al otro y demás, lo que hizo Francisco fue vaciarla de contenido. Ahora se espera que, bueno, ver qué hace este Papa con los estatutos que han presentado después de 3 años, después de 3 años y 3 intentos, digamos, con muchas demoras. Lo último que quiero decir, agradecerte muchísimo, Juan, por este testimonio y decir que Juan, además de la lucha que viene librando para pedir justicia por los abusos en el colegio del Opus Dei a su hijo Juan, también ha estado en contacto y está en contacto con muchísimas otras víctimas en otros lugares, es decir, que no solamente se ocupó de su caso y de su lucha, sino que además viene acompañando él y su familia, ¿no? Vienen acompañando otros casos y denunciando otros casos, que eso es muy importante. Cualquier persona que haya sido víctima sabe que esa compañía, ¿no? O ese trabajo colectivo también es fundamental para poder transitar, sobre todo las denuncias. Así que, Juan, te agradezco muchísimo y En acá ese estás. sentido, Sí. disculpa, Pablo, en ese sentido muy breve, hace unos días hemos estado en Roma reunidos con otras asociaciones en la Oficina Pontificia de Protección al Menor. Hemos cambiado de interlocución, ya no tenemos como interlocutor válido a la Conferencia Episcopal de España y ahora hemos asumido la interlocución con esta Oficina de Pontificia de Protección al Menor. ¿Mm? Bien, muchas gracias, Juan. Entonces, y decía, voy a aprovechar que estás vos para darle pie a Francisco Ferro, que está acá y que también no denunció públicamente, pero sí denunció, digo, no denunció la justicia, pero sí denunció públicamente eh, un poco su abuso en un colegio del Opus Dei cuando tenía 11 años, pero sobre todo el periplo que desde que decidió denunciar con el protocolo que sacó el Papa Francisco para denunciar abusos, él dijo, existe este protocolo, yo lo voy a usar y voy a denunciar esto. Ya hace unos pocos años, digamos, el abuso había sido hace muchos años, decidió salir a denunciar y eso lo tuvo y lo tiene desde hace años, de acá para allá. El Opus Dei lo tiene de acá para allá sobre todo y él nos va a contar sobre esto. Francisco, te paso el micrófono. Bueno, buenas tardes, buenas mañanas. Yo no iba a hablar, la verdad, pero después de escuchar, digamos, la valentía de la gente, decidí sí hacerlo. Sí había traído todo el material que yo tengo, que es muchísimo, para mostrarlo en privado a quien le interesaba. No lo voy a hacer público porque el Opus Dei va a aprovechar a cambiar como hace yo todo lo que podría ser público ahora, que demuestra que realmente, bueno, no les importamos, no les importamos. Yo tuve un abuso a los 11 años, en 1989, en un campamento organizado por un club. ¿Mm? Me encontraban en la noche en un pasillo. Bueno, voy a estar breve. En 1990 había dormido con el abusador. Era un numerario. En 1990 el abusador vuelve a abusar de otro chico. Este chico sí denuncia, porque yo no había denunciado. eh, bueno, hacen todo un protocolo para echarlo y nadie habla con mi familia. Y el año anterior tampoco nadie había hablado con mi familia. Obviamente llegué a mi casa destrozado y he tenido una vida muy, muy, muy dura, sobre todo la adolescencia. Bueno, le dije a mis padres ahora de grande que quería denunciar, me dijeron,
Bueno, y mamá se enteró que se podía denunciar al Opus Dei. Entonces dijimos, bueno, vamos a denunciar al Opus Dei. Y denunciamos y al mes renunciamos a la prelatura por un protocolo que hay. Bueno, y a la semana, el mes, perdón, llega un decreto que dice que los hechos ocurridos hace 30 años tuvieron lugar en un campamento y la prelatura como tal no organiza ese tipo de actividades, entonces no se puede investigar. No se puede investigar. Por sentido común, obviamente veo que a todos les sorprende. En el protocolo dice que sí se puede investigar mi caso. Es decir, el protocolo está lleno de mentiras. Lleno de mentiras. Son todas mentiras. Y bueno, agradezco a Paula, porque ella hizo pública mi denuncia, me acompañó. Y 2 días después de hacer pública mi denuncia de encubrimiento durante 34 años, el Opus Dei, para taparla, admitió que tenía 8 abusadores en la Argentina. Obviamente no dijo qué va a hacer con ellos, ni mucho menos. Gracias, Francisco. Es muy importante lo que él decía ahora de esto del protocolo, de que como el Opus Dei no organiza campamentos, que no es para nada cierto, así como ellos dicen que el Opus Dei no tiene, no son de su propiedad un montón de instituciones que son de su propiedad. Estos clubes, estos centros, el Opus Dei dice, yo no tengo nada, soy solo un mensaje espiritual, somos una institución pobre y esas son iniciativas de fieles laicos de la prelatura. En realidad, todas estas asociaciones civiles que son dueñas de los clubes, como en el que Francisco sufrieron uso, como el colegio al que iba Francisco, por ejemplo, también del Opus Dei, y demás, de cada centro del Opus Dei, de los centros de retiro, donde estaba la escuela de mucamas de la que ahora vamos a hablar, y demás, todo eso pertenece al Opus Dei, que tiene montado una organización jurídico-económica a través de asociaciones civiles que integran sus miembros, estos fieles laicos que dicen ellos, que en realidad son miembros plenos, como escuchamos antes del Opus Dei, pues son numerarios y numerarias a los que les hacen formar parte de las comisiones directivas de esas instituciones en general. Entonces el Opus Dei decide formar colegios y nombra a esas personas. Cuando alguien quiere ir al Opus Dei y pedir una responsabilidad, lo que hace es encontrarse con asociaciones civiles donde llega como máximo a un numerario o a una numeraria que está en un cargo en la asociación civil, pero no llega nunca a esa cúpula del Opus Dei que en la Argentina en este momento está siendo formalmente acusada por esta causa de trata y servidumbre y que tiene a 43 protagonistas, 43 mujeres, un número que quedó como, nada, muy simbólico, ¿no? Hoy todo el mundo dice, bueno, las 43 de Argentina. Y efectivamente es un número que es muchísimo, muchísimo que 43 mujeres juntas de forma colectiva hayan hecho este proceso, que iniciaron ellas charlándose, buscándose, hace ya casi 15 años, empezaron 13 años a buscarse, que hicieron este proceso de maduración también y procesar lo que les había pasado y lo que habían vivido. Primero creían que era solamente una cuestión de que no tenían aportes para jubilarse y después detrás de no tener aportes para jubilarse era que no habían tenido salario y después era que habían trabajado 12, 13, 14, 15 horas por día y después era que habían perdido sus vínculos familiares y afectivos, que no descansaban, que dormían en tabla, lo que escuchamos antes, que tenían la obligación de flagelarse, que eran trasladadas entre países. Digo, todo esto que empieza a aparecer y que es un relato muy sistemático, el plan, digamos, para hacer esto del Opus Dei, de parte del Opus Dei, y es muy el relato muy sistémico porque cada una de ellas prácticamente puede empezar a contar cómo entró el Opus Dei y la otra puede seguir diciendo cómo adentro entró en esta especie de plano inclinado que dice el Opus Dei, que es ese paso a paso por el que te hacen ingresar, cómo le dijeron que tenía vocación divina para servir y para ninguna otra cosa, porque además las incorporaban en una categoría que es la de numerarios auxiliares, que era con la idea de servir a las jerarquías altas de la organización. Bueno, estas mujeres, para volver a la causa, decidieron salir a dar testimonio muy valientemente,
Lo hicieron por primera vez en el diario La Nación en 2021, publicamos esa nota y a partir de entonces, bueno, fueron pasando muchísimas cosas, los testimonios se multiplicaron. Hay muchas más mujeres en la Argentina que han pasado y que algunas todavía viven en centros del Opus Dei y siguen siendo numerosas auxiliares, pero además la denuncia en Argentina no solo le generó el Opus Dei el mayor problema que tienen hoy en día y la causa más grave que han tenido, la denuncia más grave que han tenido, sino que empezó a despertar otros testimonios en otros países del mundo que hoy hay en muchos lugares de América Latina, hoy vamos a escuchar algunos. Por supuesto también en España, antes hablábamos con Mónica Terribas, en el Minuto Heroico pueden encontrar varios testimonios de numerarias y de numerarias auxiliares también, va a haber una de esas numerarias auxiliares también hoy acá acompañándonos. Pero lo que decía es, y que me parece importante, es yo arranqué porque yo ya estaba publicando sobre el Opus Dei, ellas se acercaron a mí y yo cuando se acercaron a mí dije, ¿cómo yo me olvidé de esto? Porque cuando yo era chica en Bellavista, en la década del 80, provincia de Buenos Aires, partido de San Miguel, había una escuela de mucamas del Opus Dei. Y todos y todas sabíamos que en Bellavista había una escuela de mucamas del Opus Dei. Y sabíamos que había chicas de 13, 14, 15, 16, porque eran 3 años esa escuela, de lugares en general alejados, en la mayoría, gran mayoría de los casos, muy alejados de la ciudad de Buenos Aires. Tuve una tía que trabajó en esa escuela y que me dijo, son chicas como vos, pero muy pobres, del interior fue la frase, o sea, no sé, 500 kilómetros de la capital de tal provincia, que van nada, que les dan la oportunidad, ella creía eso en ese momento, no me voy a extender con la experiencia de mi tía, pero que les dan la oportunidad para formarse como mucamas profesionales. Es decir, yo sabía esto y no fue lo primero lo que llegué y lo puse ahí. Y cuando llegó dije, está bien, no sabía toda la historia, ¿no? Creía que era simplemente una cuestión clasista que el Opus Dei hacía y bueno, y con ellas y con sus relatos y testimonios fui descubriendo todo este mundo que también fuimos documentando y fuimos sistematizando y que hoy forma parte de esta causa judicial. Quienes están sentadas acá son Mónica Zambrano, Mónica es de Santa Fe, Claudia Carrero, Claudia es de Ramallo, provincia de Buenos Aires, y Tica Villamayor, Visitación Villamayor, que es de Paraguay. Son 3 historias que de alguna manera pueden complementar este sistema. Y ellas ingresaron, bueno, de distintas maneras. Voy a hacer yo el resumen. Mónica fue a esta escuela de mucamas de Bellavista que se llamaba Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos, inscripto en el Estado argentino. Claudia fue también a ese Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos. Tita, en Paraguay, como a muchas otras, les prometieron una escuela en Buenos Aires, ¿no? Y con un permiso que les hacían firmar a sus padres, primero la buscaron para el Opus Dei, la trajeron a Buenos Aires y ella se la pasó todos los años, que ahora va a decir cuántos fueron, esperando que empezara la escuela. Porque eso hicieron con varias mujeres que trajeron de Paraguay, a las que directamente las llevaron a trabajar. Les prometieron la escuela, pero una vez que llegaban acá, no las llevaban a la escuela. Creo que el relato de Tita de estar esperando todos los días que empezara la escuela durante años es de los relatos que todos me han conmovido, son todos muy fuertes, pero ha pasado de todo. Voy a empezar con Mónica, ya que Mónica está acá cerca mío, para que nos cuentes, Mónica, bueno, ¿cómo conociste vos, cómo entraste al Opus Dei, resumidamente, y si puedes destacar lo que quieras destacar de eso? Bueno, yo no soy de Santa Fe, de una familia muy pobre, éramos varios hermanos. Lo que sí teníamos, lo que recalco siempre, mi mamá les enseñó mucho amor a la Virgen y a Dios. Creo que eso fue el puntapié para ello, para poder captarnos a nosotros. Y bueno, yo tengo una hermana adentro, pero no hablo de ese tema con ella, de este tema con ella ni nada, porque no quiere saber nada. Y ahí me dijeron que vaya a un curso de 10 días a Lices. Estuve 10 días y ahí me dijeron si quería volver a hacer el colegio, que iba a tener una salida laboral. Como mi familia era muy pobre, yo quería salir adelante, dije que sí. Y bueno, ahí fui a Lices ese mismo año, en el 92.
en Bellavista. Sí, a la escuela de Bellavista. ¿Qué pasó cuando llegaste a esa escuela? ¿Cómo era esa escuela? ¿Qué hacían en la escuela? ¿Qué aprendían en la escuela? ¿Y cómo entraste al Opus Dei en la escuela? ¿A qué edad llegaste a la escuela? A los 15. Ahí trabajábamos mucho. Era muy cansador porque teníamos que correr todo el tiempo, era una limpieza para otra, todo era con tiempo. Teníamos toda una cartelera llena, donde cada chica tenía que fijarse en qué limpieza le tocaba y era correr después, porque después del desayuno ya empezábamos a correr y hasta un momento nos pusieron una clase con el sacerdote a las 11:30 de la mañana, que teníamos que correr para llegar a esa clase también, porque si no nos ponían nota y nos ponían falta, todo, como si fuera una materia más y no tenías que hacer una materia. Después llegamos, después de comer, trabajamos de nuevo y ahí corríamos para ir al colegio. Íbamos al colegio, estábamos hasta cerca de las 6. Después de ahí salíamos, teníamos que correr a cambiarnos de nuevo para estar en los trabajos. Seguíamos trabajando hasta la hora de la cena. La cena era todo en media hora y después seguí trabajando después de la cena y teníamos lo que le decían la tertulia y después a las 10 tenían que estar las luces apagadas. No podíamos hablar y si hablábamos, porque era el momento también donde uno podía hablar más, porque todo el tiempo trabajábamos, nos hacían callar. Iba una numeraria haciéndonos callar por las habitaciones. Me gustaría quizás que Claudia, ahora vamos a ir a cómo Claudia llegó también a esa escuela. Claudia estuvo muchos años y fue alumna de esa escuela, ingresó como numeraria auxiliar del Opus Dei, que es este proceso en el que una vez que están en la escuela empiezan a hablarles de su vocación divina para servir en la obra. Pero me gustaría, Claudia, ahora que digas qué se aprendía en la escuela. En el medio de esta jornada en la que se levantaban a las 6 de la mañana, trabajaban. ¿Qué se aprendía en la escuela? ¿De qué se trataban las materias de la escuela? ¿Qué les enseñaban? Digo, porque fuiste estudiante, fuiste instructora. Sí, en la escuela se aprendían materias sobre el trabajo, ¿sí? Una se llamaba ciencias del trabajo, prácticas de taller, se le daban clases de cocina. También teníamos algunas otras materias como matemática, lengua e historia. Y a veces íbamos, como cuenta Mónica, era demasiado el trabajo, llegamos al aula y nos dormíamos del cansancio. Había una señora, me acuerdo, muy mayor, que era de la obra, que se acercaba y nos mandaba al baño a lavarnos detrás de la oreja para seguir en la clase más despierta. Pero es así. Yo hace poco le entregué a Paula una carpeta donde me hicieron escribir mi horario de trabajo. Era mi tercer año de lices de la escuela esta y me impresionó porque comentando con otra de las 43, decía limpiar las habitaciones nuestras de 9 de la noche a 10 de la noche. O sea que en mi época íbamos a dormir mucho más tarde. Era así. Y está firmado ese papel por la directora de ese momento de la escuela. O sea, cómo me evaluaron. Me gustaría contar que dentro de esta escuela que está en Bellavista, cuando ellas dicen limpiábamos todo el día, ¿qué era lo que limpiaban, no? Porque uno se pregunta, dice, ¿qué era lo que tenían tanto que limpiar y cocinar, limpiar y cocinar? Claudia, por ejemplo, llegó a esa escuela en 1980, con 14 años. A los 13 habían ido a su casa en Ramallo a buscarla por un contacto de una supernumeraria y demás, como se suele hacer en estos casos, y llegó ahí en 1 de enero, ¿no? El 3 de enero, para empezar la escuela. La escuela empezaba en marzo, por supuesto, ¿no? Pero la citaron el 3 de enero. Llegaste, contanos primero cómo te buscaron en tu casa y después cuando te ofrecieron la escuela y después ese día que llegaste. Bueno, en 1979 llega la directora de la escuela con las dos eran numerarias, a mi casa y me cuentan de la escuela, que hay que trabajar, estudiar, todo eso. Y ellas, bueno, observaron a mi familia, católico, me preguntaron si tomaba la primera comunión, etcétera. Y ahí me entregaron una estampa de José María Escrivá de Balaguer, que en ese momento era siervo de Dios. Y ahí me dijeron que le rezara porque había un sorteo
en el cual que rezara mucho para salir sorteada. Bueno, ahí para mí fue un engaño, porque también salí sorteada para el 3 de enero. Y bueno, cuando llegué a la escuela el 3 de enero, yo con mucha ilusión por lo de la escuela, era inmensa, máquinas inmensas. Mis padres me dejaron y enseguida lo primero que me dieron un uniforme y a trabajar. Entré en un lugar donde se lavan los platos, una máquina industrial inmensa como esta mesa, pasaban cajones llenos de vasos, platos y yo tenía que secar. Cuando estaba asustada que voló un vaso, se acercó la directora porque se me rompió, me quedé dura y señaló, en ese momento había una cartelera con los precios de la vajilla y me dijo, no te preocupes que, que eso lo vas a pagar con tu trabajo. Así, me dijo así, nada más. En esa casa, Escuela de Mucamas en Bellavista, es la principal casa de retiros del Opus Dei en Buenos Aires. Está desde la década del 60, fines de la década del 60, y es donde numerarios y numerarias, es decir, jerarquías del Opus Dei, hacen sus retiros anuales y hay retiros espirituales y demás. Entonces, lo que ellas hacían era trabajar para servir. Un mes iban las numerarias mujeres, un mes iban los numerarios varones, y ellas todos los días tenían que servir, o sea, limpiar, preparar la comida, lavar la ropa, planchar la ropa, porque están los plancheros estos gigantes con los que hay también mujeres que se han quemado, por ejemplo, en esos plancheros de rodillos gigantes. También acá en la sede central en Recoleta hay un planchero así enorme en un subsuelo que se morían de calor trabajando y demás. Hay un montón de cosas para contar. Quiero pasar a Tita que nos cuente su experiencia, porque es la experiencia de un montón de otras también mujeres de las 43 y de otras que no están en el grupo de las 43 porque no forman parte de esta causa, que es la experiencia de muchas mujeres que el Opus Dei, acá en la Argentina lo hicieron sobre todo buscando en el litoral y el norte del país a mujeres y en países limítrofes. En México lo hicieron buscando en otros países de Centroamérica. Así que Tita nos cuente también, Tita, ¿a qué edad entraste? ¿Cuánto tiempo estuviste y cómo fue esto de la promesa de la escuela que nunca llegó? Bueno, a mí me contactaron a través de una numeraria auxiliar más grande que ya era del barrio, del pueblo mío. Yo soy de Paraguay, antes que todo, ¿no? Entonces, ella fue a hablar conmigo y con mi mamá. Después vino mi papá, le contamos la historia, era grandioso, me parecía espectacular porque yo quería estudiar y no había forma, porque vengo de una familia numerosa y pobre, entonces no había esa posibilidad para mí. Y justo cayeron ellos y bueno, me vino como anillo al dedo. Así que arranqué de una, dije que sí, que quería ir y dijeron, en 15 días volvemos y ahí vamos, vení con nosotros. Listo. Me quedé, me preparé, feliz de la vida. Vine, llegó el día, fueron a buscarnos en auto. Vino conmigo una prima mía también, así que era mejor todavía porque éramos dos. Bueno, antes de llegar a todo, o sea que era de mi pueblo hasta Asunción. Y teníamos como 5 horas de viaje. Bueno, llegamos y ya primero a mí me dejaron en un centro y a mi prima ya la llevaron a otro lado. Entonces ya empezamos mal. Yo pensé que iba a estar con ella todo el tiempo y que si por lo menos una quien conocía. No fue así. Bueno, me quedé ahí, después era cerca de Navidad, la fiesta, todo eso, toda alegría, todo bien. Después empezamos enero, febrero, todo a laburar a full. Lo primero que me dieron es un uniforme de ama de casa, parecido a una bolsa de papa con botones. Bueno, me enchufé eso y a trabajar, ¿me entienden? Entonces, nunca empezó el colegio. Yo esperaba, llega febrero y yo esperaba que un día me llame y me diga, bueno, vengan que vamos a comprar o nos vamos a anotar, la anotamos en tal parte. Porque mi papá, con lo pobre que éramos, igual cuando llegaba el día de ir al colegio, a traer las listas del colegio, él contento y se iba a comprarnos de todo un poco lo que se podía, ¿no? En esa época. Y yo esperaba que yo estando en Asunción con esa gente, me brindaran otro estilo más, mucho mejor que lo que yo tenía. Y que nunca llegó. Yo todos los días esperaba que me llame alguien para decirme, para darme ese mensaje que nunca llegó. Bueno,
De ahí lo que más me hicieron hincapié es solamente que yo tenía una vocación para ser numeraria auxiliar. Entonces, dale con eso, porque yo fui elegida desde la eternidad, que por eso llegaron justo a mi casa, que no era por casualidad y que yo no era quien para decirle no al Dios. Entonces, yo con 15 años y no sabía casi nada, no teníamos ni televisión en mi casa tampoco, era muy difícil la situación. Yo dije, bueno, sí, está bien. Y me hicieron escribir la carta, tenía 16 años y ya me hice de la obra. Bueno, todos contentos. Y al pocos meses me dijeron, bueno, ahora vas a ir al centro de estudio a Buenos Aires, porque el padre te necesita allá. Listo. Bueno, yo dije, bueno, te vas a ir con fulana y fulana, éramos 4 que veníamos. Venimos en colectivo, era yo menor, tenía 16 años y le hicieron firmar a mis padres un permiso de menor en esa época. Y con eso pude viajar. Entonces llegamos al centro de estudio que era Laya, al lado del Cudex, La Recoleta. Bueno, una casa enorme con un montón de gente y ya me asusté, pero seguíamos porque, bueno, había que seguir porque yo tenía vocación supuestamente. De numeraria auxiliar que yo ni sabía qué era. ¿Entendés? Entonces seguimos así hasta que de a poco yo me fui dando cuenta que no era lo mío. Ya no estaba, terminé el centro de estudio, que son 2 años sin ir a visitar a mis padres, solo trabajando de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Había todo un cartel, ahí estaban todos los nombres de cada una y los horarios, de qué horario a qué horario en cada piso, en cada trabajo, porque teníamos desde limpieza, lavadero, planchero, tintorería, para, para planchar las sábanas que eran diferentes, que era una sauna, que también me tocó. Bueno, después terminé el centro de estudio de 2 años y seguí ahí, me dejaron ahí. Yo empecé a pedir que me quería ir, o por lo menos que me devolvieran a mi país, y no. Entonces me mandaron a la calle Conde, que se llama Ailén, otro centro. Entonces fui a trabajar ahí unos años más, seguía pidiendo que yo me quería ir, nada. Entonces de ahí no pudieron más y me enviaron a Córdoba, como diciendo que se deje de romper. Entonces fui a Córdoba y ahí era todo nuevo, ahí fuera todo. Llegué y bueno, me dieron la bienvenida, un montón de cosas más, me hacían sentir importante, digamos, en una palabra, cosa que yo me olvide de lo que yo tengo en mi cabeza. Bueno, entonces estuve ahí un tiempo trabajando, éramos 4 nada más. Yo me fui de donde éramos 60. Y ahí sí que había que, otra vez, no llegamos a terminar con la ropa, nos quedábamos a la noche, de 11 a 12 de la noche a planchar, porque no llegábamos. Bueno, era peor todavía. Me estoy yendo de mal a peor. Entonces seguía, ahí adelgacé un montón y pedía, entonces me devolvieron al Haya. De aquí a todo esto ya pasaron 5 o 6 años. Y a todo esto, yo como era menor, yo estaba ilegal. Yo tenía documento de acá. Y yo trabajando a full cual rata por su suelo de la administración del Budes. Así que bueno, de ahí entonces, ahí me volví un poquito. Cuando de Córdoba quería venir tanto, me devolvieron otra vez a Laya. Y por un secreto, yo ya era el fin, por suerte. En Laya, como éramos muchas, no se iban a dar cuenta que yo me fui. Entonces, de ahí, de donde éramos 4, era obvio que se iban a dar cuenta, iban a preguntar y qué pasó y tal. Bueno, me volví a Laya, estuve como 6 meses más, porque yo pedí para salir 4 años por lo menos. Y no podía, no lograba. Bueno, en ese entonces me devolvieron ahí, estuve un tiempito más y de ahí ya decidí. Yo dije, un día, ya me dieron para escribir la carta, para pedir la dispensa al padre, porque yo ya había hecho la fidelidad. Entonces, está todo, espera que te responda, porque no puedes ir. Un día me cansé y le dije, yo este sábado me tengo que ir. Ya tengo a dónde irme y si pierdo eso, no sé qué voy a hacer. Pero yo me tengo que ir, así que si la carta le digan después, si les sirve, guárdenlo ustedes, pero a mí no me va a servir. Listo. Entonces,
Llegó el sábado, el día anterior me dieron una valija para que haga mi cosa, para mi valija, mi maleta, y preparé. Al día siguiente me dijeron, primero me hicieron limpiar otra vez. Al levantar tenía que ir a limpiar, la primera hora tenía que ir a limpiar. De 6 a 7 había que ir a pasar a limpiar rapidito. Después, mientras las demás se van todo a misa y hacer la oración y a misa, ahí yo me tenía que escapar para que nadie me viera. También estaba ese secreto, estaba todo pensado. Entonces me dijeron, mientras las chicas, las demás estamos todos en misa, baja tu valija y te vas. Bueno, pero como yo no tenía llave de la casa donde vivía, necesitaba, entonces me dijeron, espere acá. Me fui a buscar la valija, me esperaron en el ascensor, me abrieron la puerta y ahí recién me pude ir. Pero todo esto me olvidé de una parte que no les conté, que yo me di cuenta que yo me quería ir, porque venían unas amigas mías a visitarme y yo ahí me cayó la ficha de que esas chicas sí eran libres y yo no era libre, porque esas chicas sí eran común y corriente y yo no. A mí me decían que yo era una persona común y corriente y no tenía nada que ver, nada de eso, nada de común y corriente. Entonces ahí yo me di cuenta. Ellas me traían chocolates y me invitaban a salir a tomar un helado, por ejemplo, un sábado. Y yo nada. Después me dijeron, llega la fiesta, ¿te vas a visitar a tus padres? Y no. Y para Navidad y para Año Nuevo, no. ¿Y cuándo te vas? Y no sé, tengo que preguntar. ¿De preguntar a quién? Y porque no sé qué, entonces venía todo una cosa que no sabía ni qué decir. Entonces yo de ahí me di cuenta, estas chicas realmente sí son libres. Tenían la llave de donde vivía, de donde trabajaba y además de donde vivía, veían televisión, cobraban su sueldo, que yo ni sabía lo que era cobrar un sueldo. Tantas cosas que hacían. Ellas podrían ir a la fiesta, a pasar con su familia, podían ir a bailar, podían escuchar música. Yo no podía escuchar radio, que a mí me fascina la música. Entonces yo no podía escuchar ni siquiera la radio. Y me hartó eso. Yo pensé, no, realmente estas chicas sí son libres y yo estoy presa. Yo no puedo vivir así. ¿Entendés? Así fui todo eso maquinando todo el tiempo y por eso que pedía tanto para salir hasta que logré. Y yo entré por la puerta grande y salí por la puerta grande, pero me costó el oro y el moro. Casi más la vida, más o menos, porque a veces ya había pensado, si me escapo y si me pasa algo, me muero por ahí y mis padres nunca van a saber nada. Me ha pasado muchas cosas en la cabeza durante tantos años. Así que eso, no sé si algo más quería que cuente. Gracias, Tita. Bueno, Claudia, Mónica, hay mucho para contar. Hay muchas cosas que Tita cuenta y que se repiten. Hay historias de mujeres que se escaparon realmente sin que nadie les diga andate ahora cuando están rezando. Siempre ocultaban en general la información. Hay muchas que no han visitado a su familia. En general, cuando iban a visitar a su familia, tenían que ir acompañadas, ¿no? No podían ir solas a la casa de sus padres y no se podían quedar a dormir, o iban acompañadas por numerarias que estaban todo el tiempo con ellas, y si había un centro de la obra cerca de esa casa, tenían que ir a dormir en el centro de la obra, este tipo de cosas. Tenemos un montón de cosas y queda poco tiempo, lamentablemente, pero lo primero que me gustaría es, tenemos en línea, está Lucía de Chile, ahora la vamos a saludar, Fátima de España, ellas fueron numerarias auxiliares también en sus países. Y también tenemos un video de Anne-Marie Allen. Anne-Marie Allen es una ex numeraria auxiliar irlandesa. En Irlanda la obra tiene bastante poder, como en muchos otros países. Particularmente Anne-Marie Allen salió y escribió un libro que se llama Serve, donde cuenta su experiencia. Y bueno, hablamos con ella y nos grabó un video para contar un poquito mínimamente su historia y también saludar un poco a esta cumbre y a las 43 que han inspirado a que un montón, miles de mujeres en otros lugares del mundo, también se animen a denunciar. Sí, mientras esperamos para ver el video, seguimos conversando entonces con ustedes.
cuando alguien empieza, cuando una numeraria auxiliar, bueno, el camino de convertirse en numerarias auxiliares en general era muy parecido, ¿no? En la escuela o en un centro de la obra, decirles que tenían vocación divina, que Dios las había elegido para servirlo a Él en la obra. Sebastián lo contó recién, hace un rato, lo contó bastante bien de cómo se hacía esto, que era también sistemático entre un sacerdote y una directora, que era en general la que les decía que tenían esta vocación, y así las iban llevando hasta que ingresaban en la obra. ¿Qué pasaba en la escuela cuando ingresaban en la obra? O sea, vos eras una alumna de la escuela y ingresabas a la obra y tu vida cambiaba. ¿Cómo era eso? Sí, cambiaba porque teníamos que hacer, ahí se dicen las normas que teníamos que, y era obligatorio ir a la oración de la mañana, media hora, la misa, después teníamos que rezar el rosario todos los días y teníamos que hacernos tiempo por la escuela y el trabajo. Y también la oración de la tarde, que se tenía que hacer en el recreo más largo, que era me parece que de 45 minutos, entonces teníamos para hacer la oración y correr a tomar algo para la merienda. Eso era, y después, bueno, el tiempo de la noche, que no podíamos hablar una vez que nos levantábamos de la tertulia, a la mañana también hacer silencio porque teníamos que ir a hacer la oración. Eso fue cambiando también. ¿En qué momento las numerarias auxiliares, como numerarios y numerarias, tienen que usar obligatoriamente, como parte de las normas que decía ella, que el plan de vida del Opus Dei tienen que usar elementos de mortificación corporal? ¿En qué momento viene alguien y te dice, tenés que usar esto, tenés que hacer esto? Y eso en la charla que nos ponían a una numeraria, nosotros no la elegíamos, lo ponían ellos, y ellos te iban explicando y diciendo y estaba el silicio, que estaban las disciplinas, cómo se usaban, después la ducha de agua fría también estaba, y ellos nos iban explicando ahí, y ahí nos íbamos enterando de las cosas que de a poco, todo lo que venía. No era que lo sabíamos de antes, siempre nos enterábamos después. Gracias, Mónica. Vamos a ver el video de Anne-Marie Allen, entonces, que fue numeraria auxiliar del Opus Dei en Irlanda y que, bueno, nos grabó este video para hoy. My name is Anne-Marie Allen. I'm from Ireland. And I came in contact with Opus Dei at the age of 15. When my parents decided to send me to a hospitality school to get a certificate in hospitality. This school was run by Opus Dei, and it was in the west of Ireland, in Ireland, in County Galway. I was promised, my parents were promised that by Opus Dei, by the members of Opus Dei, that at the conclusion of the course that I would receive a certificate in hospitality and that I would get a job. Now, Ireland, in those times, a lot of people were emigrating. So this was a real, very attractive to my parents that I would get a job, because many of my classmates and friends were going to leave Ireland. So I was sent there to do this course. My parents thought I was going to be safe. They thought I was going to receive an education, and they thought the people that were running the school were kind and caring and responsible. What happened was the opposite. I was targeted for recruitment immediately. I was a vulnerable teenager. I was very idealistic. I wanted a better life. And these women, these members of Opus Dei, they were well educated, they were dressed well, they spoke well, and I was very taken by them. That was part of the grooming process. So very, very quickly they told me that I was lovely, that I was a hard worker, and that I would do very well. And
and we were assigned tutors to help us with our studies. But these tutors, what they did was I started to tell them my personal issues, my teenage issues, and they started to tell me that I was. They'd say start praying and start coming to the meditations and start doing the rosaries and start doing the norms of Opus Dei, and you will feel happier. And this was start of the grooming. So very quickly, I was very enamored by them, and they started to mention about being an assistant numerary. The priests of Opus Dei, the ordained priests of Opus Dei, were involved in my recruitment. So within a few months, I had turned 16, and I became a member of Opus Dei, a fully fledged member of Opus Dei, an assistant numerary. And I was told not to tell my parents, and because they said that they wouldn't understand. I was isolated from my parents. I was isolated from my friends. I was isolated from even the girls in the group, which, and I then was very quickly working 14 to 15-hour days, working in various centres of Opus Dei across Ireland for the elite of Opus Dei, and doing the full norms, Mass, Rosary, prayer, and then then mortification was introduced. And at 16 years of age, I was instructed and I was told and I was ordered to wear a chain and whip myself, to wear a chain every day for 2 hours and to whip myself. They were very nice to me initially, but once I became an assistant numerary, the numeraries turned, they turned very cold, and they didn't treat me very well. I was fraternally corrected constantly. My behavior was judged, and I actually became sick only a few weeks into being an assistant numerary, but I had to continuously work and so on. So I grew very unhappy. I got very unwell. I started to suffer with depression. But my father, he fought very hard to get me out, and eventually he did. But the aftermath, the 20 years after leaving Opus Dei, were hell. But I came to the other side. I witnessed many young girls, young children like myself, living the same experience as me as assistant numeraries. But I couldn't be their friend. We were told we couldn't be friends. So that was my experience within Opus Dei. And after Opus Dei, I wrote my book Serve, My Last Years at the Heart of Ireland's Opus Dei, to bring awareness to the life of the assistant numerary. I think the world needs to know about it. I think the assistant numeraries across the world, including the 43 in Argentina, that I can confirm that everything that they have experienced is true. Everything that they have stated is true, because it mirrors my own experience. So I want to thank them for that. So that's why I wrote the book Serve, because this dehumanizing, coercive, controlled life of servitude and service, it needs to end. Opus Dei, the moderator of Opus Dei, needs to do the Christian thing and acknowledge the hurt and pain he has imposed on every single one of us, whether we were there for a short period or whether we were there for a long period. So the Christian thing, he needs to do the Christian thing and admit what has happened to us and make compensation and make reparation for it. Bueno, el testimonio de Anne-Marie Allen, que como ella bien lo dice, escribió este libro y empezó a dar testimonio, como fue una de las primeras de Irlanda
en salir así públicamente y viene también. Y esto que yo decía al comienzo, que es que estas 43 mujeres de Argentina, que no son todas argentinas, pero que ha surgido acá la denuncia, inspiraron, están inspirando o incentivando o siendo como un poco la punta, ¿no? De esta gran cantidad de denuncias que están apareciendo, pero que todavía no fueron judicializadas en la mayoría de los países. Tenemos en línea y les voy a pedir, ahí las voy a presentar, Fátima Navarro. Fátima Navarro es española, está en el documental El Minuto Heroico, estuvo de los 14 a los 34 años como numeraria auxiliar. También está Lucía es de Chile, estuvo desde los 13 años hasta los 24, a los 13 ingresó a una escuela del Opus Dei, logró salir a los 24. Y después está Alicia Varillas es de El Salvador, fue numeraria, entró a los 14 años y medio como numeraria, estuvo 23 años adentro del Opus Dei, y a Alicia le tocó, porque las numerarias en general dirigen a las numerarias auxiliares, entonces le tocó ser directora en Centroamérica de numerarias auxiliares. Lo que me gustaría, además de darle la bienvenida a las tres, voy a ir de a una, es que den un mensaje desde su experiencia, quizás para lo que viene pasando y venimos escuchando en esta cumbre. No hay mucho tiempo para contar todas las historias personales, pero respecto de lo que dijeron Tita, lo que dijo Claudia, lo que dijo Mónica, lo que escuchamos recién de Anne-Marie, ¿qué es lo que agregarían a esto? ¿Qué fue lo particular de sus historias? Además de, bueno, si quieren un mensaje para las 43, voy a empezar por Fátima, que está en España, si es posible. Buenos días para vosotros todavía, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente, gracias, Fátima. Gracias por Muy bien. Bueno, lo primero, un abrazo enorme a Claudia y compañía, que ahora no me acuerdo bien de los nombres, pero bueno, que estáis haciendo una labor increíble y de verdad sois unas mujeres tan valientes y un ejemplo para todas las que hemos pasado por esta institución tan abusiva, ¿no? Yo no me quería alargar porque mi historia es totalmente paralela a las que habéis contado, ¿no? Pité porque me hablaron de que Dios me llamaba, que iba a ser como una madre de familia, que iba a cuidar a mi familia, que era el Opus Dei. Me estuvieron insistiendo hasta que por fin tomé la decisión. Dije, bueno, si Dios me llama, ¿quién soy yo para decir que no, no? Y después fue cuando me fui enterando de todo lo que tenía que hacer, cuando me dieron el cilicio, cuando me dieron las disciplinas y cuando empieza esa manipulación diabólica, diría yo, en la cual consiguen romperte, ¿no? Yo lo que sí quiero dejar claro aquí, ya que tengo voz, es que es una auténtica burrada dentro del Opus Dei equiparar, ¿no? Y que tu vocación en el Opus Dei esté ligada a tu vocación profesional, porque eso significa que si tú te vas del Opus Dei no tienes nada cuando sales, porque profesionalmente no tienes nada. Si has cotizado, a lo mejor te queda algo de paro, que tampoco, porque en España, como funcionamos con régimen de empleada de hogar, pues tampoco cuando te ibas de allí tenías derecho a cobrar nada. Y luego lo que sí que creo que es también importante señalar que hemos sufrido unos abusos laborales, unos abusos económicos, por los cuales, pues, cuando una vez que sales y te encuentras con la vida, te das cuenta de que si no sabes trabajar en un horario normal, tienes que estar siempre partiéndote el lomo, no sabes descansar. Cuando te pagan prácticamente das las gracias y no exiges tus derechos porque no sabes ni qué derechos tienes, eres carne de abusador, carne de estafador y todo eso son las secuelas que vienen después, o sea, sin contar con todo lo que pasamos dentro. Y nada, ya hasta aquí puedo hablar. Bueno, un abrazo, gracias Paula. Fátima, no, muchísimas gracias a vos por participar, por este mensaje, por escuchar también ahí del otro lado una frase que les decía Escrivá de Balaguer a las numerarias auxiliares en general, y les decían que tenían que ser como el borrico de Noria. El borrico es el burro este que gira, ¿no?
constantemente, todo el tiempo, alrededor de un eje, y que bueno, y que no se queja, ¿no? Por supuesto, y si no, la otra frase era que tenían que terminar cada noche exprimidas como un limón, ¿no? Será el fómero para que los demás pisen blando. Bueno, esas eran las frases. Está en línea también Lucía. Voy a ir por último a Alicia Varillas del Salvador, pero voy a saludar a Lucía. Lucía es de Chile. En Chile hubo un documental hace un tiempo que contaba la vida de las luminarias auxiliares, pero muchas de las cosas que estamos diciendo hoy, como cuando yo supe de la escuela de Mucamas, no sabíamos todo lo que pasaba. Lucía en particular, algo que también le pasó a muchas y que me gustaría, Lucía, que cuentes, buen día, es lo que te pasó a vos con el título de esta escuela, porque ahí hay todo un gran tema también. Estas escuelas entregaban títulos que después no eran válidos. Era un título, una especie de título secundario que muchas mujeres después quisieron seguir estudiando cuando lograron irse y no tenían el secundario. Que les decían, habían hecho prácticas y prácticas, les decían que el trabajo que hacían en los centros de Opus Dei eran prácticas. Entonces hubo chicas que salieron y que después fueron a escuelas de hotelería y necesitaban prácticas y bueno, pedían un certificado, decir, che, yo trabajé acá 5.000 horas. No hay ningún certificado de nada. Estas cosas con esas escuelas que eran finalmente fachadas de reclutamiento, ¿no? Y que no eran escuelas reales como lo contaron, pero que tampoco entregaban títulos. Simulaban un título y abajo tenían una leyenda que decía título no oficial. En la Argentina al menos esto fue hasta que en la década del 90, por eso cambia el nombre. Acá tengo un folleto del Instituto de Servicios para Empresas. Hasta que en la década del 90, con el cambio de la ley de educación, los obligan a incorporarse y entonces empiezan a entregar títulos. No igual los certificados de las prácticas, pero durante mucho tiempo entregaron títulos truchos. Básicamente esto pasó acá y pasó en muchos otros países. Así que Lucía, contá, si querés tu experiencia, bienvenida, muchas gracias. Y si querés contanos, estuviste desde los 13 años, ingresaste a la escuela y saliste del Opus Dei a los 24. Tardes. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos. Mis agradecimientos a ECA por permitirme apoyar personalmente en esta oportunidad a las 43, porque son quienes nos representan a miles de personas en todo el mundo. Quiero manifestar que efectivamente lo que tú dices, Paula, es verdad. Yo realicé mis estudios, incluso terminé mi primaria, hice mi enseñanza media y como el anexo de Fontanar, que éramos en ese entonces la escuela de Antullanca, ya en Chile, éramos un anexo de Fontanar. Y nuestro estudio era sobre hotelería, gastronomía, hogar. Se me entregó un título con el cual jamás pude ejercer fuera del Opus Dei. Cuando yo me retiré a mis 24 años, comencé a trabajar en el ámbito de ventas, que fue lo primero que se me presentó. Se me dio la posibilidad de trabajar en atención al público, por lo tanto, inmediatamente no me di cuenta que mi título no era válido. Pasó el tiempo y cuando yo quise adentrarme, una vez que ya estaba fuera del Opus Dei, adentrarme en lo que era mi estudio, al presentar mi título, ¿ya? Mi título que está aquí. Mi título dice Colegio Particular Gratuito Fontanar. Dice técnico en hotelería y hogar. Lo presenté en el hospital de la comuna en la cual resido para poder comenzar a trabajar ahí, en el área de alimentación. Me mencionaron que no tenía un reconocimiento válido por el Ministerio de Educación de Chile. Eso me limitó un montón. Durante toda mi vida tuve que desempeñarme en trabajos con pagas muy, muy precarias, muchas veces con un sueldo mínimo, lo que me dificultó mucho sacar adelante a mi familia, a mi hijo, ¿ya? Durante los 4 años, desde los 4 años de mi hijo que yo quedé sola con él, en adelante, sacarlo adelante, fue un desafío. Al salir del Opus Dei, al principio, cuando yo había salido al principio a los 24 años, fue muy difícil emprender
y lograr conseguir trabajo por esto, pero eso se fue repercutiendo en toda mi experiencia laboral y profesional. Nunca logré tener una estabilidad económica, nunca logré poder tener vacaciones, las tenía que vender constantemente para poder sacar adelante proyectos familiares y de mi hogar. Ujú. Lucía, te agradecemos muchísimo esto que contás. Lo del título que ya dice, como les conté antes, es algo que ha pasado y que hay relatos en todos, como el doble engaño, ¿no? Había un primer engaño que era venir a una escuela que te vamos a enseñar un oficio y estudiar. El segundo engaño era te estamos dando un título, aunque la formación prácticamente no había sido como de colegio, sino sobre todo centrada en el trabajo, y trabajaban más que lo que podían estudiar. Y después era darles un título que no era válido, ¿no? En la actualidad los títulos fueron incorporados en la enseñanza oficial, pero bueno, esto que cuenta Lucía es lo que pasó a muchas generaciones. Pensemos que esta escuela oficialmente instalada está desde el 72 en Bellavista y cerró en 2015, ¿no? Entonces la mitad de ese tiempo entregaron estos títulos falsos y después entregaron, bueno, estos títulos que cuando además querían seguir estudiando, después le decían, ¿para qué vas a estudiar si sos numerario auxiliar y tu trabajo es este? Entonces, ¿por qué querrías ir a estudiar? Entonces no les permitían a muchas que querían. Está también Raquel Ixcoy. Raquel es de Guatemala. En Guatemala no hay muchos testimonios de numerarios auxiliares, sin embargo en Guatemala hubo muchas mujeres que fueron captadas por el Opus Dei para ser numerarios auxiliares y en muchos casos se las llevaba, se las trasladaba entre países. México fue el país, es el principal país del Opus Dei fuera de España, en la región. Siempre tuvo muchos centros, tuvo 5 escuelas de mucamas que empezaron a cerrar cuando surgió esta denuncia en la Argentina, 5 escuelas de mucamas enormes en distintos lugares. Y México, como necesitaba de muchísimas numerarias auxiliares porque tenía muchos miembros del Opus Dei, tiene todavía muchos menos, pero tiene. Pero digo, hablo de las décadas del 80, del 90, de esa época en la que Claudia, por ejemplo, cuando entró, dice que en los veranos algunas dormían en el pasillo porque eran tantas las vocaciones de numerarios auxiliares que lograban tener, que había muchos numerarios en Buenos Aires en la década del 80 y 90, entonces las casas de numerarios estaban llenas, necesitaban muchas mujeres para trabajar. Y bueno, lo que mencionaba Tita de los subsuelos, es en la sede central de Recoleta. Laya es la residencia de mucamas. Pueden buscar Laya en el diccionario y fijarse qué significa la palabra Laya, que es el nombre de la residencia de mucamas. Los invito a hacer esa búsqueda. Es un edificio que está atrás de la sede principal del Opus Dei en la Argentina. El edificio principal, pueden pasar por la puerta y lo van a ver. Y van a ver un edificio que tiene las ventanas casi tapiadas, que tiene una especie de mármol finito color beige a 1 centímetro, 2 centímetros del vidrio, que solo permite ver como por un filo un poquito para afuera, no permite que ellas sean vistas, no permite que ellas miren. Solo veían de refilón el cementerio de la Recoleta, si no me equivoco, ¿no? Por el filo de las ventanas. Digo, porque Tita habló del Laya y habló de los subsuelos, porque en el subsuelo estaba, por ejemplo, el planchero, con temperaturas en verano, con rodillos, que muchas veces eran gigantes, que ellas no los podían manejar de a una, para planchar sábanas, sotanas. Ellas planchaban toda la ropa de todas las personas, la ropa de cama, la ropa de cada miembro del Opus Dei. Bordaban en las prendas de los miembros del Opus Dei, porque todo va a un lavadero común, el nombre y las iniciales de cada miembro del Opus Dei. En general los numerarios no hacen, las numerarias en general muchas a veces tienen que trabajar con ellas o dirigirlas. Los numerarios, he hablado con exnumerarios que me dicen, yo no me preparé un café en 25 años. No herví un huevo duro, no entraban a la cocina. Y por el subsuelo se cerraban las puertas entre la residencia de mucamas y la residencia principal de hombres del Opus Dei, con doble puerta, doble llave para que nadie pudiera pasar. Entonces esos subsuelos es donde muchas veces ellas trabajaban. Hasta las 11, 12 de la noche se quedaban trabajando en los subsuelos de esta sede central de Recoleta, que también la pueden googlear y donde hay muchas reuniones muy interesantes. Académicas y a veces políticas también, y han pasado varios funcionarios y presidentes por ese lugar porque siempre son invitados. Así que bueno, está Raquel para escucharla un poquito. Raquel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Raquel es de Guatemala. Y me gustaría que contara por ella lo que me contó. Hemos charlado ya hace un tiempo largo y hoy le volví a preguntar. Y que el Opus Dei la empezó a buscar cuando tenía 6 años y entró finalmente, me dijo,
bueno, lo tengo en el celular, creo que entró a los 12 o 13 años al Opus Dei. A ver, Raquel, ¿cómo estás? Buen día para todos. Em, ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, gracias. Bueno, primero les agradezco a las 43 que gracias a ella estoy frente a esta cámara y a los que nos ven. De lo contrario, no podría estar contando mi experiencia, no podría estar disfrutando de esta felicidad, de la libertad que hemos tenido. ¿Y por qué ellas? Porque a raíz de ellas he podido ir compartiendo mi experiencia y por lo tanto procurar vivir sin resentimiento, ¿no? Eh, Porque entiendo muy bien que las personas que nos hicieron daño o que nos llevaron a la institución no tenían esa intención. Esto viene, como ya sabemos muy bien, eh, de alguien que supuestamente viene de Dios y obviamente al final nosotros nos damos cuenta que es muy humano, ¿no? Entonces, ojalá logren conseguir algo, logren la paz que necesitamos todos los ex que hemos tenido estas experiencias y muchos también, mucho más pienso en las personas que no han logrado hablar, no han podido contar sus experiencias, siguen sufriendo eh, porque no logran contar esto, ¿no? Porque es muy doloroso, porque siguen con resentimientos, porque han sufrido, todos hemos sufrido de igual manera, pero todos lo llevamos de distinta manera. Luego, con respecto, ¿De qué edad a sí, qué edad estuviste en el Opus con Dei? respecto a mi experiencia, es que a los 6 años todavía no había iniciado los estudios, ¿no? De nivel primario ni nada, ¿no? Porque en mi cultura no teníamos esa preparación de antes de la primaria de nada, entonces no conocía yo nada de colegio o algo. Y un sacerdote de la obra me habló, un sacerdote numerario me habló de la escuela hotelera en la que inculcó en mí el deseo de aprender a preparar galletas y pasteles. A raíz de esto me fue hablando de la escuela durante los próximos, 8 años, hasta los 15 años que logré logré, por decir algo, ¿no? Llegué a la escuela y soy la última hija de 10 hermanos, solo somos 2 mujeres. En nuestra cultura la mujer es muy importante por la cultura machista, ¿no? Porque las mujeres debemos de servirles a los hombres. Y en nuestro caso, como somos indígenas, debemos servirles a los ladinos o a los mestizos. Entonces estábamos como educados para trabajar, para servir. Por lo tanto, cuando llegué a la escuela, supongo que ya todas vulnerables con esto, ¿no? De que debíamos obedecer a las autoridades. Inmediatamente yo llegué en noviembre del 2002 a convivencia, supuestamente para seguir mis estudios de nivel medio. Eh, Obviamente ya creo que ya esto ya lo quiero dejar de un lado, ¿no? Que parte de mi familia, bueno, uno de los miembros de mi familia pertenece a la institución. Gracias a él, supuestamente logré una plaza en la escuela que supuestamente era muy codiciado y no todos podían aplicar. Entonces, pero la mala suerte para mí, por decir algo, que ya querían que pitara justo el mes que llegué. Ya querían que hiciera ¿no? rotación, Que te hicieras de la ajá, obra que te convirtió que en número hiciera, auxiliar ajá, al mes. ni siquiera al mes, porque a la semana de que yo había llegado, porque según ellos yo me había empapado del espíritu de la obra, se suponía, ¿no? Pero yo no sabía nada del Opus Dei, ni del fundador, ni nada, ¿no? Solo veía las estampas, pero nunca me llamó la atención. Eh,
hasta hoy en día yo del fundador nunca recibí un favor, ¿no? Después de haberle rezado por horas, estampas y todo, y nunca recibí un favor, ni de nadie de la institución. Entonces, mm, no conocía nada del Opus Dei, ignoraba todo lo que suponía eso, solo estuve trabajando. Y para mi desgracia, al segundo mes ya, bueno, al mes de ser alumna, tuve mi primer accidente, lo cual hizo que mi familia se distanciara, no quisiera que estuviera ahí, pero aquí es donde viene. Raquel, corregime si no, Raquel se quemó, ella era muy chiquita y se tenía que manejar una olla a vapor enorme y se quemó con esa olla a vapor todo el brazo y si no recuerdo mal no te habían mandado al médico, ¿no? Aquí tengo todavía la cicatriz, se ve muy poco, pero me cubrió toda esta parte de la quemadura con el vapor, ¿no? Y ese accidente, por lo cual no me atendieron en ningún momento, mi familia se ocupó de ello, eh, de toda la curación, ¿no? Ya se me estaba pudriendo, lo cual a mis hermanos no les pareció, pero eh, me vuelvo al inicio de cuando ingresé, ya inicia la manipulación psicológica, ¿no? De que todo era de Dios, de que había que ser fuerte, de que había que ofrecerle todos los dolores, sufrimientos, había que esforzarse por Dios, todo era para Dios. Entonces, mm, ya yo había acogido todos esos consejos o esa formación, ¿no? Entonces, cuando ya tuve el accidente y ya tenía que ofrecerle a Dios ese dolor, no debía quejarme. Y otra de las cosas que no tenía a mi favor era que soy la última de los 10 hermanos, supuestamente la consentida, lo cual con eso me hicieron mucho bullying porque siempre me dijeron de que yo era muy inmadura, de que actuaba como niña, hablaba como niña, lo cual fue difícil de superar después de dejar la institución también. Eras una niña, ¿no? Cuando entraste. Claro. Pero a esta edad tenía que ir a ser grande, ¿no? Como Sí. todas las demás teníamos que ser responsables, ¿no? Sí, Raquel, Entonces, sí, nos quedamos sin tiempo prácticamente, pero te agradecemos infinitamente que hayas estado acá, que tengas también la valentía de dar testimonio de Guatemala. Sos prácticamente la única numeraria auxiliar que desde hace un tiempo viene dando testimonio, contando toda esta historia. Además de que tiene un hermano en la obra, entonces también eso es bastante fuerte. En general suele pasar, ¿no? Que haya en familias muchos miembros y eso hace que sea mucho más difícil romper el silencio. Así que te mandamos un beso, un abrazo muy grande desde acá y muchas gracias. Y después de Raquel Excoy nos vamos al último testimonio que, bueno, en este video de hacer como una foto internacional, ¿no? Se fueron sumando. Es el de Alicia Varillas. Alicia Varillas es de El Salvador, fue numeraria durante 23 años, entró a los 14 años y medio, como antes contaba Federico Johansen, que la que buscan a los numerarios y numerarias también. Es ese momento clave de la adolescencia donde las personas están más vulnerables y demás y las pueden formar puramente, digamos, enteramente desde el Opus Dei. Y Alicia nos interesaba que estuviera, es muy interesante escucharla siempre, pero además ella conoce cómo se formaba y movían a las novedades auxiliares en Centroamérica en particular. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias. Hola, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias a las 43, gracias a ECA, gracias a vos. No, gracias a vos por estar y me interesa un poco eso, que cuentes tu experiencia como una numeraria, es decir, una miembro de mayor jerarquía, que muchas exnumerarias han tenido que dirigir, a veces trabajar, no sé si a la par, pero sí, muchas veces trabajar con las numerarias auxiliares también, digamos, hay una rama masculina del Opus Dei y una rama femenina que está por debajo. En la rama femenina es donde se ocupan de las numerarias auxiliares y hay numerarias.
Es el caso de Alicia. Y algunos especialmente han hecho su vida dentro del Opus Dei dirigiendo unidades auxiliares y pueden dar fe de cuánto trabajaban, cómo trabajaban, de las indicaciones que tenían que darle, de los controles que tenían que imponerles. Sí, totalmente. Quiero hacer la aclaración que no fui directora, fui administradora y por eso mucho en contacto con las numerarias auxiliares. Efectivamente, nuestros países eran como la cantera para poder abastecer de numerarias auxiliares a los centros de la institución en todo el mundo. Y lo que se ha contado es exactamente lo que se vivía en nuestros países de aquí, de Centroamérica. O sea, a mí me tocó empezar la escuela en Costa Rica y luego en Guatemala también estuve ahí habían 2 escuelas que ya cerraron afortunadamente, aquí en El Salvador una, y entiendo que en Honduras hay una. El proceso es similar a lo que ha contado Lucía desde Chile, lo que ha contado Fátima en España y lo que cuentan, por supuesto, las 43. Se buscaba familias muy vulnerables a las que ofrecer una salida. Y esto, lógicamente, muchas veces con el apoyo de los sacerdotes de aquella zona. Recuerdo que en una de las escuelas más emblemáticas de Guatemala se enviaban cartas circulares a todos los sacerdotes de todo el país para poder buscar jóvenes que pudieran venir a la escuela. Y efectivamente, las jornadas eran brutalmente largas, prácticamente para no tener un espacio de tiempo personal. Y esto era como una rueda de hámster, que era imposible detenerse a pensar qué pasaba o a por lo menos a identificar para luego pedir ayuda. Esto se ha vivido en toda mi experiencia en estos países, se ha vivido de forma igual. Alicia, te agradecemos muchísimo esta participación. Bueno, nos quedamos sin tiempo, hemos hablado un montón. Gracias por estar todos y todas acá. Bueno, hay muchas cosas para leer, hay muchas cosas para escuchar. Los testimonios están circulando en muchos lugares, no solo en los medios de comunicación, sino que hay muchos ex de distintos países que están reunidos y que hacen Zooms y se juntan y hacen tertulias, perdón que la llame tertulias, que era el único momento que les daban para charlar en sus jornadas del Opus Dei, se llamaba tertulia, era ahora pueden hablar y tampoco era que podían hablar de cualquier cosa. O sea, se habían conseguido nuevas chicas para llevar al Opus Dei, de esa se podía conversar en la tertulia o del fundador, calculo yo, del Opus Dei. Bueno, fue una jornada larguísima, pero la verdad es que muy agradecida de esta iniciativa de ECA, de que estos testimonios tengan visibilidad, como decía, circulan por muchos lugares, pero reunirlos acá, reunirlos con una organización que respalda estos testimonios, con las protagonistas de esta causa, con el abogado de esta causa, con otros colegas de otros países que también se han dedicado a investigar el Opus Dei, que no es sencillo, digamos, como toda institución de poder y oculta, no es sencillo atravesar los muros de esta institución como de otros, así que muchísimas gracias por mi parte y le doy el cierre a Sergio Salinas de ECA. La parte formal. Me he anotado para decir claramente, primero gracias a los que están aquí, los que están online. Recién me dediqué a revisar todos los chats del video en YouTube. Los chats, hay mucha gente, me anoté países que intervenían en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, en España, Irlanda, Guatemala, muchos países que en diferentes idiomas, aparte me costaba leer, entender lo que estaban viviendo y todos repetían exactamente lo mismo. Quería compartir eso con ustedes. Cuenta con el apoyo de ECA. ECA es una organización mundial, como les dije. No es que somos miles de personas trabajando, pero podemos canalizar el pedido o agrupar para que sea justamente dar fuerza a la causa que lleva Sebastián, que es la causa de ustedes.
Obviamente gracias a Zorra Media, que allá atrás, si no, esto no se podría hacer porque sería una paparruchada mal filmada. Y esto tiene que dar vuelta y que tiene que ser visto por muchos en general. Y a quien financia esto, que no solo es ECA, sino que es una organización que se llama OAK. Y finalmente a Paula, a Pedro, y en todo caso un poco a mí también, porque somos parte de los tres que hacíamos todo esto. Y por último, no se olviden en serio de los derechos que tienen. Quédense con esa idea, el mensaje final y el que tenemos que sentir que los tenemos, porque no los han tenido en muchísimos años. Muchas gracias y termino acá. Me avanzo.